¿Cuántos ya se quieren ir? Ay, gloria a Dios. Amén. Estamos en la presencia del Señor. Amén. Creo que la mayoría estamos con gozo, con alegría y agradecidos más que nada. Gracias por la familia de nuestra pastora, que el Señor los tiene aquí. Nos gozamos por eso. Amén. Cada quien tenemos familiares y se goza uno con eso. Y gracias a Dios que tuvieron un tiempo. Amén. Gloria a Dios, aunque yo no los conocía, pero ahora los conocí. Y en Cristo Jesús somos un pueblo. Amén. Dios los bendiga a todos en Cristo Jesús. Amén. Amado hermano, me gustaría que se pongan de pie un momento. Gloria a Dios. Vamos a ir a Salmo capítulo 81. Gloria a Dios. Vaya conmigo por ahí. Vamos a leer un poco la palabra del Señor. ¿A cuántos les gusta leer la palabra? ¿A cuántos les gusta leer la palabra? ¿A cuántos les gusta estudiar la palabra? Amén, gloria a Dios. No quisiera tomar mucho tiempo, pero no sé, necesito su ayuda también aquí. Y ciertamente, pues la pastora estaba comentando eso. No traje ese tema, pero ya recordó la pastora lo que nos corresponde la semana que viene. Amén. Se está recordando de hace tiempo. Y pues hermano, Dios nos está hablando. Cada día Dios nos está hablando y nos sigue hablando. Amén. Vamos a ir a Salmo capítulo 81 y vamos a leer del versículo 8 al 14. Y yo quiero que me ayuden a leer. Nuestra hermana primeramente aquí, si puede, o no trae lentes. Bueno, quiero hermanos voluntarios que me ayuden a leer, por favor. Yo ando un poco afectado de mi vista también y batallo un poco. Salmo 81 del versículo 8 al 14. Vamos a leer la palabra considerando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿Quién me quiere ir al pastor? El que sea. Amén. Oye, pueblo mío, que me estaré Israel. Si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a dioses extraños. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre eterno. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú el que hablas a nuestras vidas. Eres tú, Señor, el que siempre redarguyes en nuestros corazones, mi Dios, en todo momento, en todo instante. Gracias, Padre, a ti la honra y a ti la gloria, mi Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Amado hermano, tome asiento. La pregunta es, ¿Dios habla todavía? Amén, gloria a Dios. Dios nunca ha dejado de hablar y nunca dejará de hablar mientras su iglesia esté aquí en la tierra. Amén. Dios va a seguir. Yo creo en lo personal que en estos tiempos Dios nos está hablando más que nunca. ¿Por qué? Porque su venida está cerca. Su venida, hermano, está. Acuérdate que Él dijo que en el momento menos esperado, menos indicado, sería su venida. Eso quiere decir que muchos de nosotros, a lo mejor algunos vamos a estar desaprevenidos, vamos a estar despercibidos a la voz del Señor. Pero Dios en estos tiempos, yo creo que Dios está hablando más que nunca, porque Él sabe que nos queda poco tiempo. La palabra del Señor, hermano, nos deja ver que Él habla todavía, que Él sigue hablando y Él seguirá hablando en nuestras vidas. Aquí Dios le está hablando al pueblo de Israel, ciertamente al pueblo de Israel, y le dice:
si me oyeras, si me escucharas. Dios sería pronto, hermano, para resolver el problema, para que los enemigos del pueblo no prevalecieran contra ellos. Pero Dios les estaba hablando: si tú me escuchas, si tú me oyes, si tú prestas oído, si tú pones atención a mi voz, al mandato. Dios, hermano, está esperando siempre de nosotros una reacción cuando Él nos está hablando. Cuando Él nos está llamando, Dios siempre espera de nosotros algo, una actitud de nosotros. Amén. La palabra del Señor, yo quiero llevarte por unos versículos de la palabra. Y la pregunta es: ¿escuchamos a Dios? Esa es la pregunta. ¿Escuchamos a Dios? Si nosotros vamos a San Juan capítulo 10, ve conmigo por ahí por un momento. Gloria a Dios. La palabra del Señor nos deja ver muy claro. Quiero que leamos San Juan capítulo 10, el versículo 4 y el versículo 27. Quiero, hermanos voluntarios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. San Juan capítulo 10, versículo 4. No lo encuentran. Amén. El versículo 4 nada más y el 27, hermano. El 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando Jesús habla, cuando el pastor de pastores habla a sus ovejas, dice que escuchan su voz y conocen a su maestro, conocen a su Señor. Quiere decir que la iglesia, el pueblo de Dios, cuando Jesús habla, nosotros debemos de conocer la voz de nuestro Señor, porque tú y yo somos ovejas de su prado, dice la palabra. Entonces tú y yo representamos a un rebaño. Cuando el pastor trae el rebaño, la llama por su nombre a cada una, y la oveja lo conoce a su Señor. Ahora nosotros representamos a ese rebaño, y la palabra del Señor dice que mis ovejas, mi rebaño, oye, escucha mi voz y me sigue. O sea, en otras palabras, es reconocida la voz del Señor Jesús. Se reconoce. Y Él conoce a sus ovejas. Él conoce a su rebaño. Él sabe los que son suyos, los que le pertenecen a Él, a su rebaño. Gloria a su nombre. Esta es una enseñanza un poco larga, pero yo creo que no la voy a alcanzar a cubrir porque es un poco detallosa. Pero sí quiero cubrir unos puntos relevantes en esto, de que si la verdad nosotros estamos escuchando la voz de nuestro Señor. La palabra aquí nos va a confrontar, nos va a dejar ver si realmente estamos escuchando la voz de nuestro Señor, de nuestro Maestro. Gloria a Dios. ¿Sabe que Job, en el capítulo 42, el versículo 5, él decía: de oídas te había oído? Él escuchaba de su Señor. Él oía de Dios, que se hablaba de Dios, pero él no lo conocía a Dios todavía. Él solamente escuchaba. Es como muchos de nosotros. Quizás en un tiempo escuchábamos mucho hablar del Señor. Se hablaba de una forma, de otra, pero realmente no conocíamos a Dios. Estábamos lejos. Estábamos apartados de la presencia del Señor, porque ciertamente desde pequeños nos involucraron de que había un Dios, de que existía, pero no lo conocíamos.
Pero ¿qué pasa? Cuando Dios vino, Dios nos encontró. Eso es maravilloso. No lo encontramos nosotros a Él. Él nos encontró a nosotros. Él se interesó por ti, se interesó por mí. Hermano, eso es grande. Que yo siempre me pongo a pensar en algo. Cuando yo estoy orando al Señor, yo a veces le recuerdo algo. Y le digo, Señor, ¿qué fuera si yo hubiese muerto cuando andaba en el mundo de pecado? ¿Usted nunca ha pensado en eso? Porque hubo un tiempo donde les agradamos mucho al Señor. Pero cuando ya el Señor vino a ti, tú dices, qué misericordioso es Dios. Cómo Él vino, me buscó. Quiere decir que soy importante para Él. Él me ama. Y ciertamente nos ama, amado hermano. Por eso es que estamos aquí en su casa. Estamos buscando de su presencia. Amén. Entonces Job dijo que solamente escuchaba de Él, pero dijo, pero ahora mis ojos te ven. Ahora yo sé quién tú eres. Él reconoció realmente quién era Dios. Ahora tú puedes decir eso. Yo sé quién tú eres, mi Señor. Yo sé realmente quién eres tú en mi vida. Tú puedes decir eso con libertad ahora. Y gloria a Dios por eso, por su gran misericordia. Aleluya. ¿Sabe que cuando nosotros estudiamos la palabra, todo aquel que le gusta leer, estudiar la palabra, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo ahí? Estamos preparando un campo, un terreno fértil, donde Dios nos puede hablar y donde Dios puede labrar nuestra vida. Pero cuando nosotros descuidamos la palabra del Señor y no la leemos, estamos lejos de la palabra del Señor. Estamos lejos de que Dios nos esté hablando a nuestra vida. ¿Por qué? Porque la palabra es la que habla a nuestras vidas. Pregunta, ¿de qué manera Dios habla? Número 1, por su palabra. ¿De qué otra manera Dios habla? Quiero que me ayude en esto. Si se le viene a su mente, ¿de qué manera Dios habla a nuestras vidas? Por sueños, visiones, revelaciones, profecía. Dios, amado hermano, habla de muchas maneras. Y la palabra del Señor dice que nosotros estamos viviendo los tiempos del profeta Joel. Pedro lo dijo en Hechos capítulo 2, versículo 17 en adelante. Él empieza a hablar y a decir, ciertamente estamos viviendo los tiempos del profeta Joel, donde vuestros jóvenes, vuestros niños tendrán, no niños, dice jóvenes, tendrán sueños, visiones, vuestros ancianos sueños. Habrá revelaciones, amado hermano. Estamos viviendo en esos tiempos donde Dios nos está hablando de diferentes maneras como a Él le place, amado hermano. Aleluya. Dios nos está hablando. Ahora, yo quiero que tú mires esta parte en San Juan capítulo 15. Gloria a su nombre. Del versículo del 1 al 5, San Juan capítulo 15. Quiero que tú veas lo que Dios hace cuando nosotros somos obedientes a su palabra, a escuchar su palabra, a escudriñar su palabra. Mira el trabajo que Él hace en nuestras vidas. San Juan capítulo 15 del 1 al 5. Gloria a Dios. ¿Alguien quiere ayudarme? Yo soy la vid verdadera. Amén. Mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén, gracias hermano, gloria a Dios. Jesús habla y dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador.
Él es el que labra nuestra vida. Él es el que trabaja, amado hermano, en nuestro terreno. Él es el que trabaja en nosotros cuando Dios nos llama. Cuando Dios te llamó y te trajo a sus caminos, Dios espera de nosotros que la semilla, que la palabra haya caído en buena tierra. ¿Para qué? Para que Él la pueda labrar, para que Él la pueda trabajar. Pero de nosotros depende. Si nosotros empezamos a escudriñar su palabra, si anhelamos la palabra realmente, hermano, yo sé que aquí hay de todo. Hay personas que para muchos la palabra es muy aburrida. Pero hay otro grupo, hay otro remanente que la palabra, hermano, es un tesoro para su vida. Es algo apreciado, que lo valora y desea y escudriña. Jesús ciertamente dijo escudriñar las escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas está la vida eterna y son las que dan testimonio de Él. Es su palabra. Entonces, si nosotros no anhelamos la palabra, si es algo que se nos hace aburrido, estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque la palabra no debe de ser algo aburrido, sino todo lo contrario. Es lo que te da crecimiento a ti y es lo que me da crecimiento a mí. Por eso a veces hay que tener paciencia para oír, para recibir y qué es lo que Dios está hablando a mi vida. Porque a veces cuando estamos leyendo algo aquí, hay un versículo en el cual Dios a veces está hablando a mi vida. Ciertamente si yo le digo, Señor, yo quiero que tú hables, yo no sé cuántos hoy en esta noche le digo al Señor, yo quiero que tú ministres hoy, Señor, mi vida. Sea con tu palabra, sea con un canto, no sé, pero yo voy a tu casa y yo quiero que ministres mi vida. ¿Tú no dices eso? Yo siempre, amado hermano, le digo, Señor, ministra mi vida. Yo no vengo solamente por venir, yo vengo a buscar de su presencia a la casa del Señor. Si no es así, yo me quedo en casa. ¿Para qué vengo? Pero la palabra del Señor, hermano, es la que nos alimenta, la que nos da vida, la que nos da fortaleza. Cuando yo estoy decaído, cuando yo no tengo ningún ánimo, Él me lo da. Pero hay que creer a su palabra. Hay que creer a la palabra, lo que Él nos está diciendo. Mira, vamos rápidamente. Marcos, léame un versículo en San Marcos capítulo 4, el versículo 20. Gloria a Dios. Ayúdenme, amado hermano. San Marcos capítulo 4, versículo 20. Gloria a su nombre. Sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 70 y a 100. Amén. Estos son los que fueron, hermanos, sembrados en buena tierra. Ojalá que los que estamos aquí, la palabra, hermano, que Dios ha hablado cuando Dios te llamó a ti y a mí, sea buen terreno. Y que Dios siga trabajando en nuestras vidas. Que Dios siga labrando tu vida y siga labrando mi vida. Porque hay muchas cosas que todavía no están bien delante del Señor en nuestras vidas. Si todos estuviésemos bien, si su iglesia ya estuviese bien ante Él, ya Él la hubiese levantado. Pero Dios todavía está trabajando en tu vida y en mi vida porque hay algo que todavía impide que yo entre al reino de los cielos. Amado, aleluya. Dios sigue trabajando en nuestras vidas. El buen labrador que es nuestro Padre, Él está labrando nuestras vidas, aleluya. Está trabajando y sigue trabajando. Para poder oír la voz de Dios, ciertamente tenemos que ser hijos de Dios, amén. Para poder oír la voz de nuestro Dios, hay que ser hijos, hay que ser hijas de Dios. En San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice que a ti se te dio el derecho de ser hijo e hija de Dios. Dice que no somos engendrados por voluntad humana, ni de carne ni de sangre, sino que viene de Dios. Somos adoptados hijos de Dios. Entonces, se te dio el derecho de ser hijo e hija. Entonces, si tú eres hijo, si tú eres hija, tienes el derecho, puedo decirlo así, la obligación
de oír la voz de tu Señor. De las maneras que Dios habla, tú tienes el derecho y la potestad. Se te dio ese derecho para oír la voz de tu Señor. Y la pregunta sigue aquí. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? Esa es la pregunta que se está haciendo aquí. Si estamos escuchando la voz de nuestro Señor. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8. Del versículo 14 al 16. Romanos capítulo 8. Gloria a Dios. Todos los que son dados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Siga hasta el Pues no 16. habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya, gloria a Dios por esa palabra. Porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Sabe que cuando esta palabra que dice, en el cual clamamos Abba Padre, es una relación de hijo a padre tan íntima, donde tú puedes decirle papito, donde tú puedes expresártele a Dios como hijo? ¿Cómo se expresa un hijo hacia su padre? Papá, yo te amo, te quiero mucho, y te se expresa de una manera, ¿no? Pero cuánto más nosotros como hijos tenemos un padre más amoroso. Dice la palabra que si los padres, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. O sea que sobrepasa a cualquier padre, nuestro Padre Celestial. Sobrepasa. ¿Por qué? Porque Él es un Padre amoroso de misericordia. Por eso nos tiene aquí con nosotros. Ahora, tú estás mirando entonces que como hijo, dice la palabra aquí, que el Espíritu mismo da testimonio. Amado hermano, esto es bien importante. Cuando nosotros a veces estamos mal delante del Señor, cuando estamos en pecado delante del Señor, tú te sientes desconectado del Espíritu Santo, ¿cierto? Te sientes como que algo se desprende de ti porque hemos ofendido a alguien, y es el Espíritu Santo. Porque la palabra del Señor dice que a veces lo contristamos, y cuando hay pecado Él no puede estar ahí. Él se tiene que apartar. En otras palabras, tú y yo lo hacemos que se aparte de nosotros porque lo contristamos. Entonces aquí dice que el Espíritu Santo da testimonio dentro de tu espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué dentro de ti? De que somos hijos de Él. Porque nosotros venimos del Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne es carne, amén. Pero lo que es nacido del Espíritu, dice la palabra, Espíritu es. Entonces tú y yo, cuando estamos bien delante del Señor, nos sentimos como hijos. Tú te sientes que no es una forma de orgullo como el mundo, pero lo que quiero decir, tú te sientes bien delante de Él y sientes cuando el Espíritu Santo da testimonio dentro de ti. Me estás agradando. ¿Por qué? Eso fue lo que le dijo el Padre a Jesús. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando Dios se complace de ti son las mismas palabras que Él dice. ¿Por qué? Porque ahora eres un hijo adoptado. Ahora eres hijo de Dios también tú. Y yo también somos hijos de Dios. Entonces, hermano, se nos dio el derecho de ser hijo. Se nos dio el derecho, se te da el derecho de escuchar la voz de tu Señor. Y de que Él te escuche a ti también. O sea, no hay nada que interrumpa. Tú escuchas a tu Señor, Él te escucha a ti, tú hablas con Él, Él habla contigo. O sea, hay una relación de padre a hijo. Hay una comunión, amén. Gloria a su nombre. Hay otro versículo que hablan sobre eso. No lo voy a leer todo, pero 2 de Corintios, capítulo 6, del versículo 18, perdón, 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Quiero que alguien me ayude a leer ahí. Y si se ve para vosotros
Amén. El versículo 1 del capítulo 7, ahí mismo. Ahí mismo, el capítulo 7. Ahora. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne Amén. y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén, amén. Es un consejo que nos está dando ahí, que nos limpiemos. Si somos hijos, entonces el consejo es que nos limpiemos delante del Señor cada vez más, amén. Como lo dicen en el Apocalipsis, que el que esté limpio, límpiese más. El que sea inmundo todavía. Dando a entender de que si tú estás buscando del Señor, busca más todavía, porque hay más. O sea, no hay un límite, no hay un límite, sino que tú puedes buscar más de tu Señor. Aleluya. Gloria a su nombre. En Primera de Juan 3:1, también la palabra del Señor nos dice algo bien hermoso que me gusta ese versículo. Primera de Juan 3:1. Gloria a Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Amén. ¿Quién lo está leyendo? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gracias, hermana. ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no le conoce a Cristo, no ha conocido a Cristo. ¿Qué es lo que a ti te dicen cuando tú alabas al Señor o tú brincas, tú danzas, etcétera? ¿Qué dicen? Que estamos locos. ¿Por qué? Porque no han conocido a Dios. Por eso Jesús dice que el mundo no los ha conocido. El mundo no ha conocido. El mundo, en otras palabras, no nos conoce a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que no conoce la relación que tú tienes con tu Señor. Él no sabe cómo Dios está trabajando contigo. La mayoría de los que estamos aquí, ¿sabes? Yo sé que a la mayoría nos sucedió algo similar a lo que te voy a decir. Cuando a mí se me empezó a hablar de la palabra y yo llegué por primera vez a la casa de Dios, que fue este templo allá, por el centro, yo dije, verdaderamente aquí están locos. Esas fueron mis expresiones, mis palabras. ¿Por qué? Porque yo no conocía, no había discernimiento, no conocía de la palabra del Señor. ¿Y a quién le pasó eso? Levante la mano. Solo a mí. Nadie levanta la mano. Amén, gloria a Dios. Porque yo creo que la mayoría no conocíamos de Cristo, amén. Y cuando tú llegas a un lugar donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor, hermano, tú te sorprendes. Es más, yo me asusté. ¿Para qué decir que solo me sorprendí? Yo me asusté cuando todos empezaban a hablar, a orar y un laberinto que yo decía, lo único que yo decía dentro de mí, Señor, ¿esto es tuyo? Esas eran mis únicas palabras, ¿esto es tuyo? Y bueno, pero Dios me alcanzó en su misericordia. Para la gloria de Él. Y por eso le damos gloria al Señor. Ahora, yo te quiero hablar, hermano, que hablé de ese punto. Son 3 puntos los que traigo, pero yo sé que a lo mejor no voy a cubrir todo por el tiempo. Pero yo quiero hablar un poco de los impedimentos para escuchar la voz del Señor. ¿Cuáles son algunos de los impedimentos? Nosotros podríamos hablar muchas cosas, diferentes formas, ¿cómo quiero decir? Diferentes cosas personales que nos impiden escuchar la voz de nuestro Señor. Y yo quiero que el Señor en esta parte hable en nuestras vidas, porque es un punto bien importante. Primeramente vamos a leer Lucas capítulo 10, versículo del 40 al 42. Gloria a su nombre. Que es uno de los primeros impedimentos. Lucas capítulo 10, del versículo 40 al 42. ¿Quién está disponible? ¿Alguien que no haya leído, por favor? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, no te da cuidado de mi hermana, de servidora mía, pues se me ayuda. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta,
pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no era quitada. No le será quitada. Mira la atención de una mujer y de otra. Una estaba preocupada en los quehaceres, pero cuando tú miras esta palabra, los quehaceres, eso involucra muchas cosas de la vida cotidiana de nuestras vidas. No solamente de un quehacer, sino muchas otras cosas que cubre. Entonces, aquí estamos mirando donde la atención de una mujer está hacia Jesús, a ver si Él trae una palabra para su vida, a ver si trae una palabra de bendición a su vida, pero la otra no tenía la atención en eso, tenía la atención en lo que tiene que ver con los quehaceres en la vida cotidiana. Y mira la respuesta del Señor Jesús. ¿Cómo Él le dice? Que por qué está afanada en los quehaceres. Y cómo María escoge la mejor parte, donde ella está con la atención de su Señor. Eso significa que tú y yo en nuestras vidas, a veces nuestra atención, amado hermano, no está en el Señor y no podemos escucharlo. Por muchas circunstancias, por muchos problemas o por tantas cosas que nos están impidiendo oír. ¿Sabe que Dios siempre está hablando y susurrando nuestras vidas, pero no lo oímos? ¿Por qué? Y menos en estos tiempos, amado hermano. Estamos viviendo un tiempo como iglesia, estamos viviendo tiempo de crisis a nivel mundial, hablando internacionalmente, como iglesia, como pueblo del Señor. Hoy hay tanta atracción en el mundo, hay tanto entretenimiento que no nos deja buscar del Señor. Por eso es que la maldad ha aumentado. Por eso es que estamos viviendo los tiempos de enfriamiento, en los tiempos donde ya no se puede buscar del Señor como antes. Estamos viviendo tiempos diferentes, totalmente diferentes. Por eso es que estamos viviendo crisis como iglesia, como pueblo del Señor. Por eso, hermano, el mensaje de la vez pasada era de que muchos son llamados y pocos los escogidos. Y yo no sé cuántos de los que estamos aquí somos de los pocos escogidos, porque no estamos escuchando la voz del Señor. No está nuestra atención en los caminos, en lo de Él. Hace falta que nosotros nos arreglemos más. Si pretendemos buscar al Señor. Escuchemos lo que el Señor nos está hablando. Escuchemos lo que Él nos sigue insistiendo, porque su tiempo, nuestro tiempo ya es corto aquí en la tierra. Alabado Dios, aleluya. Hebreos capítulo 11, versículo 6, un versículo muy conocido por todos, que es uno de los impedimentos que también nos impide, el no creer. Es una de las cosas que no nos deja oír la voz del Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra ahí, que porque es necesario que el que se acerca a Dios, el que viene a Dios, crea que le hay. Amén. Dice que cuando tú y yo venimos delante de Él, sea por cualquier petición, sea por cualquier necesidad, cuando tú vienes y te arrodillas delante de Él, es necesario que tú y yo le creamos a Él. Y que es galardonador, dice, de los que le buscan. Porque sin fe es imposible agradarlo. Dios no se agrada, amado hermano. La incredulidad es un impedimento. Es algo que no nos deja escuchar la voz de nuestro Señor. Bueno, ¿qué es lo que dice ese versículo? Amén. Sin fe no lo podemos agradar. Es decir, si yo vengo a pedirle una sanidad, a pedir un milagro, qué sé yo, una petición, cualquier petición, pero yo vengo y si tú no me escuchas, Señor, y si tú no me respondes, ya desde ese momento ya estamos desagradando al Señor. Porque es necesario que el que se acerca a Él, el que viene a Él, crea que le hay. Es decir, que tú creas que Él te va a escuchar, que tú creas que Él te va a responder. Es necesario. De otra manera, no lo podemos agradar. Ese es un impedimento.
que no nos deja que podamos escucharlo, que podamos que dejarlo que Él obre. Otra de las cosas es un impedimento muy grande para oír la voz del Señor es el pecado. Y precisamente el pecado oculto, Salmos 19:12. Aleluya, gloria a su nombre. Gracias, Padre eterno. Salmos capítulo 19, versículo 12. Gloria a Dios. ¿Qué dice? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me sean ocultos. Hay otro versículo por ahí donde habla del pecado directamente. Líbrame, Señor, de los pecados que me son ocultos. Amén. O sea que si hay algo en nuestras vidas, si hay pecado que yo no lo confieso delante del Señor, ese es un impedimento para que yo tenga una respuesta del Señor. La palabra del Señor dice, pero sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno hace la voluntad de Él, dice que a ese escucha. Entonces, si hay pecado en nuestras vidas, es imposible que Dios, cuando la palabra dice que Dios no escucha, no significa realmente que no escucha. Lo que está diciendo es que no hay una respuesta de Dios, porque Dios escucha todo, amado hermano. La palabra del Señor dice que Él ve a malos y buenos, ¿cierto? Entonces, no hay algo que se esconda de la presencia del Señor. Pero cuando la palabra viene y te dice que Dios no te escucha, lo que está diciendo es que no hay una respuesta de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque hay un pecado que hay que quitarlo de nuestra vida. Para que pueda Dios dar una respuesta a tu vida, hay que quitar ese pecado. De otra manera, no voy a poder ver la respuesta de Dios o no voy a escuchar cuando Él me está hablando si yo no quito lo que está en mi vida. Ahora, ¿qué cosas hay en mi vida? ¿Qué cosas hay en tu vida? Tú lo sabes. Nadie sabe las cosas que hay en el hombre, sino el espíritu del hombre que está dentro del hombre. En otras palabras, tú sabes lo que hay dentro de ti. Yo sé lo que hay dentro de mí. Y cómo estamos delante de la presencia del Señor. Yo puedo venir aquí en pecado, puedo venir así, amado hermano, pero Dios lo está viendo. Y hay un juicio de parte de Dios. Y a Dios no lo podemos engañar. ¿Por qué? Dice que Él no puede ser burlado. Nadie puede engañar, burlar al Señor. Alabado Dios. Aleluya. Gloria a su nombre. Entonces, ese es uno de los impedimentos que hay. Mira, San Juan, capítulo 9, del 42 al 41. San Juan. Gloria a Dios. Yo quisiera que nos estemos gozando con la palabra del Señor. San Juan capítulo 9, del versículo 40 al 41. Gloria a Dios.